Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Darth Knight y hoy os traigo el primero de muchos vídeos sobre guías y consejos de Age of Empires Mobile. Comenzamos. Bien, como os comentaba en la introducción, este primer vídeo va a ser una guía de principiantes, una guía de primeros pasos y de introducción para gente que se está iniciando en el juego. Pero antes de continuar, para poder seguir subiendo estos vídeos de calidad, recordad darle like al vídeo, suscribiros a mi canal y compartirlo para que llegue al máximo de jugadores posibles. Una vez dicho esto, lo primero que os va a pedir el juego, una vez acabéis el tutorial de inicio, es que escojáis una civilización. Por el momento hay 8 civilizaciones en el juego, ¿vale? No sabemos si más adelante añadirán más o no, pero cada una tiene unos beneficios diferentes, ¿vale? Tenemos la civilización china, que nos da unos bonus de defensa de arqueros, nos aumenta la capacidad de aldeanos y nos aumenta también la durabilidad de los muros. Luego tenemos la civilización de los franceses, que nos aumenta la defensa de caballería, la tasa de intercambio de recursos y la defensa de las tropas de recolección. También tenemos los bizantinos, que tenemos los buffs en defensa de espadachines, daño de asedio de todos los tipos de unidades y velocidad de recolección de piedra en el mundo. En este caso es de un recurso en específico. También tenemos la civilización romana, que nos da defensa en los piqueros, velocidad de curación, que esto es interesante, y nos da mejora de los aldeanos a la producción de los edificios. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos la civilización de los británicos, que nos da la defensa de los arqueros, bonificación de defensa de la ciudad del jugador, y producción de los molinos, una producción también de un edificio bastante específico. Los egipcios nos dan defensa de piqueros también, carga de tropa y nos da prevención de pérdida de recursos. Los japoneses de defensa de espadachines, ataque contra ciudades de otros jugadores y ataque a tribus en el mundo. Y por último, la civilización de los coreanos, que nos va a dar defensa de la caballería, nos aumenta el límite de saqueo y también nos aumenta el índice de protección de los recursos que tenemos en el almacén. Bien, una vez vistas las 8, cuando yo empiezo a jugar tengo que mirar más lo que me interesa en el momento en el que estoy, ¿vale? Para mí, las 2 civilizaciones con las que yo me quedaría a escoger, que tendría dudas en escoger cuando empiezo el juego, sería la de los romanos o la civilización de los chinos, ¿vale? Y entre las dos, como inicio del juego, yo me quedaría, que de hecho es la que tengo, me quedaría con la civilización de los chinos. ¿Por qué? Porque me va a aumentar la capacidad de aldeanos. Entonces, si me aumenta la capacidad de aldeanos, automáticamente me va a aumentar la capacidad de producción de recursos de todos mis edificios y voy a poder aumentar la tasa de recolección de los aldeanos dentro de mi civilización, de mi ciudad, ¿vale? Y por eso yo me he quedado en este caso con los chinos, ¿vale? Una vez dicho esto, pasamos a lo que viene siendo nuestra ciudad. ¿Y qué es en lo que nos tenemos que centrar una vez iniciamos el juego? Pues bueno, lo que primero tenemos que hacer es las misiones del modo de historia, y cuando ya pasáis el modo historia de los varios ciertos capítulos tenéis las misiones de desafío, porque nos van a dar muchísimos recursos. Tenemos también unas misiones diarias, son muchas la verdad, para hacer cada día, pero también cada misión que hagamos nos va a dar una gran cantidad de recursos, ¿vale? Y vamos a desbloquear unos cofres que incluso nos van a dar pues cartas de reclutamiento legendarias, medallas generales, etc. Y luego tenemos las misiones de exploración,
Las misiones de exploración, pues las seleccionamos, tenemos un cierto de misiones, se realiza la misión y también como recompensa, pues vamos a recibir pues cierto tipo de recompensas, como son recursos, o como pueden ser también, depende de cuál, tienes alguna medalla de algún héroe legendario, o aceleradores, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos libros de experiencia de héroes, puntos de experiencia de habilidad para aumentar las habilidades, medallas generales épicas, aceleradores, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es muy importante, ¿vale?, que cada día completéis como mínimo para obtener todos los cofres de las misiones diarias, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué ese énfasis en los recursos? Porque vamos a necesitar muchos recursos para poder aumentar nuestras tropas, para construir nuestros edificios, para las investigaciones, etcétera, etcétera. Este juego está más centrado en todo este tipo de acciones que en otras. Luego también tenéis en el muelle, tenéis la pesca diaria, ¿vale? Que tenéis 3 intentos de pesca al día, ¿vale? Y cada intento de pesca vais a sumar unos puntos que se van a acumular, y cuando acabes las 3 intentos de pesca, pues los puedes canjear por alimento, ¿vale? Que también es una gran cantidad de alimento que te da la pesca diaria, y la verdad que nos va a venir muy bien para todo lo que comentaba antes. ¿Qué es lo que tampoco puede faltar que hagas dentro del juego? No puedes parar de construir tropas, ¿vale? Tienes 4 edificios de tropas, que ya los veremos más adelante, en otro vídeo que haré específico de los edificios, donde vas a poder entrenar tropas, ¿vale? Siempre tienen que estar en constante entrenamiento para aumentar tu número de tropas y para aumentar tu poder, ¿vale? Muchos me preguntaréis que si es mejor ascender o si es mejor entrenar. Esto cada uno tiene su opinión, pero igualmente cuando hagamos el vídeo específico de los edificios lo veremos. Otra cosa súper importante, os tenéis que unir a una alianza, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos van a dar muchas recompensas, ¿vale? Tenemos recompensas de suministros, tenemos eventos PvP que nos van a dar también otros tipos de recompensas, el modo historia de construcción y misiones de alianza, donde también vamos a tener muchos recursos, edificios que se construyen en la alianza, que hacen producir recursos que luego vamos a poder recoger en esas recompensas que hemos visto hace un momento. Vamos a tener bonificaciones por las tecnologías. Las tecnologías de alianza, ¿vale?, nos van a dar bonificaciones, ¿vale? Nos van a dar bonificaciones tanto para la alianza como para nosotros, ¿vale? Porque, por ejemplo, dentro del territorio de la alianza vamos a tener una tecnología a investigar que nos va a acelerar la recolección de recursos dentro del territorio de nuestra alianza, con lo cual y otras de ataques grupales que tal, nos van a dar buffs de ataque también. Entonces es muy interesante estar en una alianza para poder aprovecharnos de todos esos beneficios, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, tenemos la tienda de la alianza, ¿vale? Esto es como en otros videojuegos. Tenemos varios tipos de tiendas. Los méritos. Muchos me preguntáis, ¿cómo se consiguen los méritos? Los méritos se consiguen atacando a otros jugadores. Os van a dar unas monedas de mérito y con eso vais a poder comprar, ¿vale? En la tienda de la alianza ya podéis ver que tenéis lo mismo de siempre, que son libros de experiencia para aumentar el nivel de héroes, recursos, aceleradores, 1000 cosas tenéis allí para poder comprar, ¿vale?
¿Qué más? Las recompensas. Cada vez que alguien hace las misiones diarias, ¿vale? Y consigue también los cofrecitos que hemos visto antes arriba, os van a dar recompensas en la banderita esta de la alianza, ¿vale? ¿Qué es lo que ¿qué nos van a dar? Nos van a dar recursos y aceleradores, únicamente, ¿vale? ¿Qué más? Arriba, antes de que se me olvide, tenéis la administración de los aldeanos, donde arriba pone X de X que tenéis de número de aldeanos, clicáis y os sale esta pantallita, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, podéis asignar las tareas de los aldeanos. Os aconsejo que tengáis esto siempre. Estas últimas 6 de abajo tienen un periodo de recarga, con lo cual estar atentos. Luego también tenemos asignaciones por tiempo limitado, ¿vale? Que tenemos la de movilización de tareas de momento y la del calendario de pesca, que lo que hace la de tareas es que de todas las construcciones que tenemos en marcha nos va a restar 2 horas y la de pesca nos va a dar puntos adicionales, ¿vale? ¿Cómo se consiguen? En el calendario en la interfaz del código de aldeanos tenemos unas tareas o unas misiones para hacer, ¿vale? Cuando lleguemos y cumplamos los requisitos, pues nos van a desbloquear las medallas estas o los estandartes estos que nos van a dar ese tipo de beneficios. Así que también hay que estar atentos para poder activarlos y poder beneficiarnos de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Antes que se me olvide. Bueno, el mercado, ¿vale? Nos vamos a ir al mercado. En el mercado podemos intercambiar recursos, ¿vale? Podemos seleccionar, pues por ejemplo, a la izquierda es lo que tenemos, a la derecha es lo que quieres, por lo que quieres canjearlo. Podemos seleccionar oro y canjearlo por alimento, ¿vale? Tiene una tasa de conversión, perdón, ¿vale? De que tanto oro, tanto alimento, ¿vale? Esto ya si lo queréis utilizar, pues ya veréis vosotros. La tienda, el comerciante ambulante, súper importante. Esto es una tienda que es por tiempo limitado, dura bastante poco. Bueno, bastante poco, a ver, dura unas horas. Entonces, y aparece cada vez, siempre que no esté activa, cada vez que acabemos una investigación o un edificio, de construir un edificio, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Porque aquí tenéis los planos para poder subir la torre de vigilancia a un precio muy económico, que son 4 monedas imperiales o 900 de algún tipo de recurso, ¿vale? Entonces yo eso siempre lo compraría siempre que podáis, ¿vale? También tenéis los libros de experiencia de héroe con el que vais a poder subir el nivel de experiencia de los héroes, porque recordad que tenéis ciertas misiones que os van a pedir que subáis héroes a cierto nivel. Tenéis puntos de habilidad también para subir las habilidades de los héroes. Podéis comprar escudos, pero son bastante caros en monedas de imperio. El plano santuario decíamos. Y luego tenéis también el plano magnífico, que también lo tenéis que comprar siempre que podáis, porque os servirá para subir el salón de guerra, ¿vale? El resto yo no lo compraría. Aquí arriba veis que tenéis intentos 4 de 5 y que ya para volver a refrescar, o sea, la primera vez que refrescáis es gratuita y luego las 4 restantes vais pagando monedas imperiales. Podríamos hacerlo, sí, pero prefiero gastar las monedas imperiales en otras cosas que me van a reportar más beneficios, ¿vale? La tienda de objetos. Aquí tenéis pergaminos para cambiar el nombre, para subir las habilidades y mejorar sus efectos. Y luego tenéis, ¿vale? Aquí ahora os lo enseñaré. Tenéis las medallas de retribución audaz, ¿vale? Que son las medallas que os van a desbloquear. Esta es la de retribución audaz, perdona, son todas diferentes. Os va a desbloquear las habilidades legendarias de los héroes legendarios, ¿vale?
Esto cuando hagamos el vídeo sobre los héroes, específico de héroes, ya os lo comentaré. Pero es muy importante, ¿vale? Cuesta 8.000 monedas imperiales cada una. Entonces, por eso os decía que prefería ahorrar monedas y utilizarlas en otras cosas. La universidad. Tal y como os he dicho que no podéis dejar de construir y no podéis dejar de entrenar tropas, en la universidad no podéis dejar de investigar. Las investigaciones son súper importantes porque son las que os van a habilitar la cuarta marcha de tropa, la quinta marcha de tropa y luego la que os va a permitir que podáis entrenar también tropas de más alto nivel. ¿Vale? Luego hay un edificio que se llama Taberna, ¿vale? En el que estoy ahora, que nos va a servir para reclutar a los héroes, ¿vale? No os aconsejo... tenéis las tiradas épicas, como veis acabamos de tirar 9 o 12, perdón, y me ha dado un par de medallas de héroe legendario, ¿vale? Y luego tenéis también las tiradas, los reclutamientos legendarios, ¿vale? Estas son las épicas. ¿Veis? Me ha dado monedas de héroes épicos, puntos de habilidad y muchos recursos y aceleradores. Y en las legendarias os aconsejo que acumuléis unas cuantas, ¿vale? Precisamente por esto. Porque en la probabilidad de los premios, ¿vale? Veis que la probabilidad de que os den un héroe completo es muy bajita, muy bajita. Lo que más os van a dar van a ser medallas, recursos y aceleradores, ¿vale? De hecho, vamos a tirar las 22 y como veis no me han dado ningún héroe completo, pero bueno, al final, pues mira, me han dado 2 monedas de Hammurabi, me han dado 5 de Cleopatra, 2 de Wang Yu y me han dado 5 de Josefina que veo por aquí, ¿vale? Y varias monedas más de otros héroes legendarios, no está mal. Contra más tiradas acumuléis y tiréis, la probabilidad de que os salga un héroe completo en vez de unas medallas es mayor. Vale, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? Así que pueda ver que os pueda comentar de dentro de nuestro territorio. Yo creo que ya está. Si nos vamos a la tierra salvaje, lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre que no tengáis vuestras tropas atacando o en un evento o construyendo un edificio de la alianza o reforzando a algún compañero o haciendo misiones, etcétera, etcétera, tenéis que ponerlas a recolectar. Muy importante, por lo que hablábamos antes, por todo el consumo de recursos que vamos a hacer en investigación, en construcción y entrenando tropas, ¿vale? Para buscar puntos de recolección, sencillo, tenéis aquí abajo una lupa, ¿vale? Clicáis a la lupa. A ver si... Mira, ¿veis? He recogido y me han dado una medalla de... Me han dado una medalla del rey de Rick. Ahora he recogido una recompensa de... Lo que os decía, vamos a la lupa y aquí tenéis los puntos de recolección. También podéis buscar las tribus para atacar. Alimento, madera, piedra y oro, ¿vale? Hasta el momento solo hay de nivel 4. Tampoco me he movido en el mapa, ¿vale? Entonces le dais a buscar. Os selecciona automáticamente, os lleva a un punto de recolección, le dais a recolectar y os manda las tropas, ¿vale? Por lo que he podido ver e intuir, ¿vale? Aquí no hay, en este juego no hay héroes específicos que te ayuden en la recolección específica, ¿vale? Van a tener unos buffs de tasa de recolección, pero no de manera específica como en otros videojuegos, como en State of Survival, que teníamos que este para comida, este para madera, este para piedra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este, por lo que veo, el juego más o menos ya te manda la tropa que más le cuadra para ese punto de recolección, te la preselecciona y te la manda, ¿vale?
Entonces, bueno, si queréis, ahora al principio del juego tampoco vais a tener mucho beneficio de los héroes en casas de recolección. Yo le voy dando aleatorio al que me marca el juego, es al que mando. ¿De acuerdo? Bueno, creo que con esto ya es una buena guía para empezar a comprender el videojuego. Y cosas que también me preguntáis, cosas para el inicio del juego. ¿En qué edificios debo centrarme de subir de nivel? Bien, el primordial es el centro urbano. En el centro urbano es el edificio principal de tu ciudadela y es en el que se va a basar todo el juego, ¿vale? Entonces, lo tenéis que subir al máximo nivel que se puede, que hasta ahora está marcado el nivel 30, ¿vale? Entonces, os tenéis que centrar en ello. Cada nivel te va a pedir, para subir el nivel del centro urbano, te va a pedir unos requisitos. Dentro de esos requisitos, que ahora no los podemos ver porque lo estoy subiendo de nivel, dentro de esos requisitos te va a pedir que subas 2 edificios en concreto. Por lo que he visto, no es como en otros juegos, no son 2 edificios fijos, como en otros juegos, que puede ser un edificio de entrenamiento de tropas y la embajada, por ejemplo. No, van variando. Lo que sí que he visto que se repite mucho son los muros y el hospital, ¿vale? Entonces yo me centraría en eso, pero vaya, al final tú vas a intentar subir y te va a decir, pues sube los muros y subirás los muros, ¿vale? Otro edificio que tenéis que priorizar a la hora de subirlo es la universidad, ¿vale? Porque en ciertos niveles, ¿vale? Como por ejemplo en este, bueno, en este ya me pide que suba hasta que cambie de edad, ¿vale? Porque aquí va por edades y me pide hasta este cambio. Pero si nos vamos un poquito más antes, ¿vale? De la edad imperial, ¿ves? Me pide que suba la edad imperial a 4. Pero esta, por ejemplo, de los piqueros avanzados, aparte de que me desbloquea un nivel más de tropa, me está pidiendo que suba a la universidad de nivel 12 a nivel 13. Con lo cual, si yo llevo este edificio también al máximo nivel, voy a poder tener otras ventajas como desbloquear tropas, etcétera, etcétera, ¿vale? Desbloquear las marchas adicionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, los cuarteles de entrenamiento, ¿vale? Cuanto más alto de nivel tengáis los cuarteles de entrenamiento, más tropas simultáneas vais a poder entrenar, ¿vale? Pues, por ejemplo, en un nivel 7 puedes entrenar 300 tropas de piqueros. En un nivel 12 ya puedes entrenar, creo que, si no recuerdo mal, son 1200, ¿vale? Aumenta el tiempo de entrenamiento, sí, pero aumenta también el tiempo de tropas. Vale. Entonces, luego a partir de ahí, pues ya yo me centraría en los edificios que me van pidiendo para subir el centro urbano, ¿vale? Muy importante, también haré un vídeo sobre qué packs comprar para todos aquellos que sean un small spender o un big spender o un pay to win, ¿vale? Entonces haré un vídeo específico de los packs, pero el que hay que comprar sí o sí, que es súper económico, ¿vale? Es el tercer constructor. El tercer constructor os va a marcar, sobre todo a los free to play, os va a marcar una gran diferencia, porque vais a poder construir y subir de nivel 3 edificios simultáneamente, ¿vale? Ya haré un vídeo cuando hablemos de los edificios donde está el constructor, ¿vale? Otra cosa, ahora que veo esto. Muchos me preguntáis lo de hacerse una granja para recolectar recursos. Yo en este videojuego no lo recomiendo y os explico por qué. Me he venido aquí al salón de guerra para que lo veáis, ¿vale? Me marca un límite de saqueo, ¿vale? Actualmente lo tengo en 1,08 millones de recursos y esto aumenta con cada nivel que va subiendo hasta el nivel 30 del salón de guerra,
que te va a aumentar 20 millones de límite de saqueo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? En este juego no se puede intercambiar recursos con otro jugador, no puedes regalar recursos a tus aliados, ¿vale? Y atacar por 1,08 millones no es interesante cuando en un punto de recolección de nivel 4, que es de los más bajos, te está dando 912.000 de recolección, ¿vale? Esto sí que es verdad que subiendo el salón de guerra vas a ir aumentándolo, pero conforme se vayan abriendo los puntos de recolección de más nivel, también va a ir aumentando. Entonces tenéis que valorar si os merece la pena crear una granja para invertir tiempo y esfuerzo en subir los almacenes, etcétera, 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 para poder tener una gran cantidad de recursos y de vez en cuando atacarla para robársela, ¿vale? Porque es lo que os digo, dependiendo del nivel que tengas de salón de guerra, vas a obtener más en los puntos de recolección que atacando tu propia granja, ¿vale? Entonces, para los que también me habéis preguntado eso y que veo que mucha gente lo está diciendo y tal, yo personalmente en este juego no lo veo viable, ¿vale? ¿Qué más? Vale, para acabar, me preguntáis también por los héroes. ¿Qué héroes subir al principio del juego? ¿Qué héroes colocar? Etcétera, etcétera. ¿Vale? También haré un vídeo específico sobre los héroes, sus habilidades y sus talentos. Pero para empezar, no os agobiéis. Os van a dar a todos más o menos los mismos héroes al iniciar, que es Josefina y Juana de Arco, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues a unos les tocará a unos, a otros les tocará a otros. Yo os diría que os enfoquéis, si os habéis quedado con la civilización de los chinos, que son arqueros, pues que os enfoquéis en los arqueros. Pero no, os digo que no os volváis locos porque al principio vais a tener solo un héroe para colocar en cada marcha, ¿vale? Y tenéis 3 marchas, son 3 héroes. Cuando lleguéis al nivel 12 os van a habilitar a desbloquear el segundo héroe de cada marcha. Entonces tendréis 6 héroes, ¿vale? Y a partir del nivel 17 ya os desbloquearán el tercer héroe de cada marcha, que serán 9. Y con la tecnología podréis desbloquear la cuarta marcha, tendréis 12 héroes disponibles en las marchas, y más adelante la segunda, es decir, la quinta marcha, y tendréis entonces 15, ¿vale? Pero hasta llegar ahí, no os agobiéis. Ir subiendo los héroes para hacer las misiones, ¿vale? Lo justo, eso sí, para hacer las misiones. Ya veréis que os va pidiendo sube 2 héroes a nivel tal, a nivel cual, ¿ves? Aquí tenemos una, mejora 2 héroes cualesquiera al nivel 45, ¿vale? Luego me lo pedirán al 50, o me pedirán 3 al 45, y luego 2 al 50 y así sucesivamente. Entonces, de momento no os agobiéis. Más adelante haré un vídeo específico con los héroes y veremos formaciones, haremos una tier list y veremos todo lo relativo a los héroes. Los que estáis empezando, centraros en los que os han dado, en los que os vayan saliendo, y subir los justos. Eso sí, las habilidades, cuando desbloqueéis las habilidades secundarias, siempre se desbloquea una legendaria, luego desbloqueáis la segunda legendaria y luego se os desbloquean 2 épicas. Las épicas no las subáis, ya os lo explicaré en el siguiente vídeo, pero las épicas no las subáis, ¿vale? Porque como hemos visto antes, podemos desbloquear con las medallas las habilidades bloqueadas legendarias. Y yo creo que esto es todo por hoy. Hay mucha información para que podáis empezar el juego de la mejor manera, así que espero que os haya servido de ayuda y que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.